diggy bum bum, diggy bum bum, diggy bum bum. Wind it down, baby, wind it up, wind it. Para abajo, baby, para arriba, para. The way she move, I like 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 the way she groove, 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 I like the way she look, 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 the way she look. Ara bom bom diggy, 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 bom bom. Pokai de katoyara, pokai de katoyara, pokai de katoyara, pokai de katoyara. Sarigira la la la, sarigira la la la, sarigira la la la, sarigira la la la. Levante el popo mama, levante el popo mama, levante el popo mama, levante el popo mama. Sarigira la la la, sarigira la la la, sarigira la la la, sarigira la la la. Ara bom bom diggy, 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 bom bom. Baila puta, pasa la puta, 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 mami. Para abajo, baby, para arriba, para arriba. Ara bom bom diggy, 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 bom bom. Wind it down, baby, wind it up, wind it. Para abajo, baby, para arriba, para arriba. The way she move, I like 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 the way she groove, 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 I like the way she groove. Diggy you day bon, chocolate diggy you day bon, diggy you day bon, chocolate diggy you day bon, diggy you day bon, diggy you day bon, diggy you day bon. Ara bom bom diggy, 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 bom bom. Push it back, mama, push it back, push it back, push it back, push it back, mama, push it back, push it back. That's it. Lil Ju, aka La Puta, Joe, Spice Killer, SKM Records. Ha! Look at the face. Ha! Ha! Look at the face. Ha! 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 Another one. Another hit. SKM Records, ladies and gentlemen. Lil Ju, alongside Izzy. Let's go, baby. Ready to celebrate, Celebrate. have the haters coming, Let them hate. don't worry about What they say, Are you ready to say yeah? hell yeah, Say yeah, Yeah. say yeah, Yeah. say yeah, Yeah. say yeah, Yeah. And you beat it up like Da, da, da. and you beat it up like Da, da, da. and you beat it up like Da, da, da. and you beat it up like Da, da, da. Nosotros vamos celebrar. los amigos malos. No bueno, No te preocupes, lo que dice. todo mundo dice sí. Oh sí, Dice sí, Sí. dice sí, Sí. dice sí, Sí. dice sí, Sí. Vamos a vamos a vamos a Hey, hey, I like that, mommy. hey, hey. Wipe it out, push, who's that? Bounce, bounce back. Come on, Hey. come on, okay, come on, Hamule. Push up on that body, move that body like you having rough sex. But bring your chest, get me the tell you for touch up your breast. If you want, you can take off your clothes. Me no say get, make it on the floor. If you think I do that, you say yes. Say yeah, Yeah. say yeah, Yeah. say yeah, Yeah. say yeah, Yeah. And you beat it up like Da, da, da. and you beat it up like Da, da, da. and you beat it up like Da, da, da. and you beat it up like Da, da, da. Dice sí, Sí. dice sí, Sí. dice sí, Sí. dice sí, Sí. Vamos a Da, da, da. vamos
see me. And the kid they call Little June. Bum, 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 bum. Bang, bang, bang. Bum, 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 bum. Bang, bang, bang. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Chupata, chupata. Hey, mohobotale. Agamba boy. Tinini bugaya, pyawara kubeir ganaga mayara uduragiye. Tinini buge, pyawara kubeir ganaga mayara balisigiye. Kamariya tipo, nege bugiyo. Shy, ubay no like, silitan over. Keep ready for. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga.
We are live from the studios in Long Beach through radiocentroamerica.com and lmbroots.com radio in New York. Every Wednesday from 7 p.m. Pacific Standard Time and 10 p.m. Eastern Standard Time. We bring to you the best of recording artists, musicians, producers, and musical directors behind Garifuna Music. So welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga, and enjoy my show tonight. All right, yes. Ajá. Buenas noches, muy buenas noches, mi gente linda de Centroamérica, especialmente mi gente linda de Guatemala, que esta noche está en sintonía total de lmbroots.com radio y de www.radiocentroamerica.com. Estamos en vivo desde los estudios de Long Beach, California, a través de LMB Roots, allá en el Bronx, en Nueva York, la cuna de la raza garífuna. Y aquí en Los Ángeles con Radio Centroamérica, que es la cuna de la mera cepa centroamericana. Así es de que bienvenidos esta noche. Tenemos un tremendo show. Así es de que saludos a Michael Cordero, más conocido como Johan, que nos está escuchando, está en sintonía. También Elder Ellington, quien fue el que hizo posible esta entrevista esta noche con el escritor guatemalteco de la etnia garífuna Winston González, quien fue galardonado hace 2 semanas, ¿no?, con el Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardosa y Aragón por su libro de 40 poemas Traslaciones, en un acto que se realizó en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guatemala, FILGUA, por sus siglas en español, FILGUA. Y esto se celebró en el Parque de la Industria, allá en la ciudad capital. Winston González se suma a la lista de ganadores. En las 9 ediciones pasadas, 4 premiados han sido autores guatemaltecos. Gerardo Guinea 10 en el 2006, Augusto Enrique Noriega Morales del 2007 y en el 2012, y Rubén Estuardo Nájera Contreras en el 2009, y ahora el escritor garífuna de Livingston y Zabal, el señor Winston González, quien está aquí con nosotros esta noche. Esta fue la 10ª edición del concurso que es organizado por el Ministerio de Cultura y la Embajada de México para premiar el trabajo literario de escritores de lengua española. Claro que sí, este fue un pedazo de texto que tomamos ahí del Diario de Centroamérica, página 2, segmento nacionales, que se publicó el 21 de julio de 2015. Y esto fue lo que dijo en otra entrevista en la sección Cultura del diario La Hora el señor escritor Winston González. Dijo: espero que este premio pueda significar una entrada para la gente que no ha hecho una lectura de Guatemala. Para todos ellos es este premio, y para ir sacándonos las tonterías racistas con las que uno se enfrenta cuando tenés que pedir trabajo. Ahí te das cuenta que un garífuna puede dedicarse a cualquier cosa, incluso a la escritura, y aunque parezca un poco absurdo tener que recalcar esto, hay que hacerlo, y este tipo de premios sirve para evidenciar estas situaciones. Ojalá que también pueda servir para enorgullecer a los garífunas que viven fuera de Livingston y que tienen que enfrentarse con todo tipo de prejuicios. Esto fue lo que pronunció el escritor ganador, el señor Winston González, en la sección Cultura, Diario La Hora, Guatemala, del 24 de julio de 2015. Ladies and gentlemen, this is Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. Today, July 29th, we have the Guatemalan Garifuna writer Winston González, who was granted the Luis Cardosa Aragón Mesoamerican Poetry Award because of his book, which includes 40 poems called Translaciones. Winston received the award during Guatemala's International Book Fair event at Parque de la Industria.
The eclectic poet-writer hails from the town of Livingston, Izabal. This is the 10th year that the Poetry Award ceremony is held and organized and sponsored by the Ministry of Culture in conjunction with the Mexican Embassy in Guatemala for the purpose of recognizing the literary work by writers in the Spanish language. Ladies and gentlemen, welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. This is your host, DJ Labuga, and we're live and direct from the studios in Long Beach. So, Let's get ready to rumble! Party, everybody party. Get ready for time. But let me ask you, do you wanna dance? Do you wanna dance? ¿Qué, Do Motea? you wanna dance? Do 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 you wanna dance? Put a rock, shake it like that. Put a rock, shake it like that. Put a oh nana, shake it like that. Put a oh mama, shake it like that. Put a I got my baby telling no matter go no yeah. Take it low, to buy your toe. Obey, no like, till it turn over. Get ready for party, everybody party. Get ready for time, but let me ask. Si tú quieres bailar, 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 póntala, gózalo, gózalo así, póntala, gózalo, gózalo así, póntala, oh nana, gózalo, gózalo así, póntala, oh mamá, gózalo, gózalo así. Do you wanna dance? 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 How do you wanna dance? Do you wanna dance? How do you wanna dance? Póntala, shake it like that. Póntala, oh nana, shake it like that. okay, ladies and gentlemen, we're ready. Estamos listos esta noche, así es de que ya no más música, estamos ya en las puertas de esa tremenda entrevista que nos ha brindado el escritor guatemalteco, el señor Winston González. Winston, ¿cómo estás esta noche? Buenas noches, Buitiguño nomada. Bien, DJ Labuga, bien a la gente de Livingston, en Honduras, Nicaragua, en Estados Unidos y en Belice que nos escuchan desde esta nación transnacional que es la Garífuna, ¿no? Y estoy súper contento y además de contento muy nervioso porque yo siempre he dicho que no soy tan bueno para hablar en público y para eso es que escribo para intentar evadir un poco el lenguaje verbal, pero aquí estamos, estoy muy contento, vamos a intentar hablar de lo que hacemos, maestro, y bueno. Un aplauso para ti, Winston, gracias. Hay que romper ese hielo. Hagamos un ejercicio ahorita para romper ese hielo, para que te sientas en tu casa. ¿Por qué no recitate unas 2 o 3 estrofas de un poema favorito tuyo? Okay. Mira, los escritores contemporáneos tenemos la poca costumbre de aprender nuestros poemas, pero sí tengo uno aquí, mira, compadre. Está bien. Gumese Guamá. 2 memorias o 2 sombras del subsuelo. Te recuerdo, el rocío en el parabrisas y un viento quebrado en la arena. Nosotros avanzamos a 60 kilómetros por hora sobre la carretera 40. El teléfono en altavoz de fondo, el ganado y la loca figura de gracia y el ronroneo, la loca figura de suerte, la loca suerte por la cual amamos el murmullo impecable, el sobresalto en el cual, la loca suerte por la que distingo el vientre árido y podrido de un campo de agua, de un campo de tierra, entre ciega y ciega, loca suerte alumbrada por lo que apenas visible obedece a nuestro gesto. Wow, un aplauso grande. Vamos, audiencia linda.
Esta mi gente linda que está escuchando en vivo y a todo color en toda la costa del este, allá en el Bronx, en Brooklyn, en todo Nueva York, Nueva Jersey. Tenemos gente en vivo y a todo color a través de todo el estado americano. Es un milagro, realmente es algo lindo. Para mí, pues, es un milagro porque cuesta que la gente se quede sintonizada en un programa cuando es solo música. En el caso de hoy, tenemos a un gran talento como tu persona y aparte de eso les vamos a brindar música garífuna para que la gente que no es garífuna, que te sigue, tus fans, puedan relacionarse un poco más de lo que es el Garífuna Duo. La vida garífuna. Así es de que vamos a hablar un poquito de todo, vamos a romper todos los esquemas, así es de que no te preocupes de nerviosismo, de nada, porque aquí estamos. Estamos porque estamos aquí ya en vivo, así es de que bienvenidos esta noche. Estamos en vivo a través de Radio Centroamérica en Los Ángeles y lmbroots.com allá en el Bronx, en Nueva York. Y tenemos tremenda sintonía en Guatemala, en la ciudad capital, en varios departamentos. Tenemos también gente que nos escucha en Miami, Florida, en Long Beach, Oakville, Connecticut, allá también en Las Vegas, Nevada, Houston, Texas. Bienvenidos a todos y gracias. Thank you so much for listening tonight. This is Garifuna Music on Talk with DJ Labuga. We're live every Wednesday, ladies and gentlemen, from 7 to 9 p.m. Así de que estamos de semana a semana, todos los miércoles, Winston, a través de estas dos estaciones tan bellas que nos brindan esta vitrina para la comunidad garífuna, para que demos a conocer el talento garífuna. Así es de que esta es su casa, Winston. Y vamos con la primera pregunta. ¿Podrías compartir con nuestra audiencia en dónde naciste y quiénes son tus padres, Winston? Mira, pues yo nací en 1986 en Livingston, Izabal. Soy livisteño y ahí crecí, ahí me formé y me formé dentro, soy garífuna, me formé dentro de la cultura garífuna, a pesar que ahora mismo estoy en proceso de recuperación del idioma. Mi madre se llama Hazel Paula Reyes, y mi padre, quien ahora vive en Nueva York, se llama Rolando González Amaya, ¿no? Yo crecí con mi abuela materna y con mi padre y alrededor de toda mi como abuela materna, perdón, y mi madre alrededor de toda mi familia materna presencial en la casa, ¿no? Crecí con Marta Reyes, por la cual tengo un gran respeto y un gran cariño, y con el apoyo de toda nuestra familia, ¿no? Y yo también creo que aparte de eso, la comunidad limisteña también y mi familia, y porque desde pequeño sentí, y se siente esa unión que solo se puede sentir en las pequeñas comunidades como Livingston, donde sentís que cualquier casa puede ser tu casa, ¿no? Entonces, creo que esos son mis orígenes. Wow, excelente, excelente. ¿Qué se siente ser livisteño? ¿De qué te enorgulleces? ¿Qué es lo que te da esa energía positiva? Pues tiene que ver, creo yo, con que todo ser humano está arraigado de alguna manera a la memoria del lugar donde nació, o a la memoria del lugar donde has vivido cosas, donde has pasado parte de tu vida, donde has construido parte de lo que sos, y eso entra al final a formar parte de ti, ¿no? Y la experiencia de crecer en una comunidad como Livingston, tan distinta a la experiencia de seguir estudiando en una comunidad como la de San Marcos, donde también me sucedieron otras cosas, y muy distinto vivir hoy en la ciudad de Guatemala, más las ciudades de los viajes. Creo que eso ha forjado mi experiencia, mi carácter, también mis lecturas, las cosas que me interesa leer hoy, y mi forma de comunicarme, evidentemente, ¿no? Sí. Y la forma de pensar. Creo que eso ha marcado mucho el haber nacido en Livingston. Fíjate, tal y como puede marcar a otras personas el haber nacido en otros lugares, ¿no? Sí, tiene más que ver con la relación con la memoria. Correcto. Eso te iba a decir yo ahorita, fíjate, Winston, de que yo nací en Mazatenango, crecí en San Antonio, Suchitepeques, pero sí.
Cuando conozco Livingston, cuando voy por esas tierras a una temprana edad, cuando mi mamá trabajaba como directora del centro de salud de ahí de los Amates Izabal, estamos hablando del año 74, 75 por ahí. Nunca me imaginé yo de que había otra Guatemala, y esa Guatemala se me reveló cuando yo viajé a Izabal, cuando fui a conocer la gente de Quiriguá, la gente de Morales, de Bananera, la gente de Puerto Barrios, y aún más cuando fui a Livingston. Fue otro mundo, ¿me entendés? Se escuchaba inglés, se manejaba el dólar, un negocio tremendo por los barcos que llegaban con mercadería de Estados Unidos, de Europa, donde se escuchaba música totalmente diferente, ¿verdad? Otro mundo, para mí era algo muy diferente. Y por eso es que mucho guatemalteco que no conocía lo que era el garífuna o la gente guio, la gente inglesa, ¿no? Los negros ingleses y el garífuna son diferentes, ¿no? Correcto, sí. Entonces, todos te decían, oh no, vos sos beliceño. Beliceño era lo que le decían a todos los que eran de raza negra, ¿verdad? Porque la misma ignorancia que existía y que ha existido en nuestro país, ¿verdad? Entonces todo eso viene a darle un sabor diferente a lo que es tu tierra. Así es de que felicitaciones, Winston, por haber roto todos los esquemas y haberte salido de tu ambiente, de donde, como dijera, ese lugar donde te sentías protegido, y haber salido para un San Marcos, que es uno de los departamentos que está colindando con México, donde muy raras veces se ve un garífuna. Entonces, me quito el sombrero, y realmente quiero decírtelo de todo corazón que eres la excepción, y realmente te has lanzado en una carrera muy diferente, que es raro ver a un garífuna, ¿me entendés? Entonces, con eso... Dale. No, si me permitís, cabal, tal vez habría que matizar un poco eso de ser la excepción, porque en realidad a los garínagos nos ha tocado por varias razones que vivir en varios lugares, ya sea por trabajo, por deporte, por trabajo en el mundo del deporte, por trabajo en el mundo de la música, por trabajo en la industria. Y entonces, cuando llegué a San Marcos, lo primero que me encontré fue con un montón de historias de garínagos que habían ido a trabajar en la industria del fútbol, pero también me encontré con historias de garínagos que habían ido a trabajar a la medicina, ¿no? Y me parece muy curioso lo que estabas diciendo ahorita sobre tu primera experiencia en Livingston, porque uno piensa que que cuando hablas de Guatemala hablas de una sola cosa. Correcto. Pero en realidad Guatemala es una cosa muy amplia. Aquí viven muchísimas culturas, y solo el reduccionismo, esa necesidad de reducir las cosas a uno o dos aspectos, ha hecho que pensemos que toda la gente que tiene color de piel negra o es cubana, o es garífuna, o es jamaiquina. Hace poco leía un libro que se llama Guio, que habla sobre los afrojamaiquinos, y curiosamente excelente. El caso es al revés. Excelente. Ellos se quejan de que todo el mundo piensa que son garífunas. Entonces, Guatemala es muy diversa y está muy amplia, hermano. Sí, buen tema, ¿Aló? Me gusta. No, te oigo. Aquí estamos claramente, perfecto. No hay problema. No, me gusta porque ese libro fue escrito por una por una jamaiquino guatemalteca que residió muchos años en el extranjero, en Nueva York, creo yo, y bueno, ella vino y escribió desde el punto de vista del guio, el guio, que es la palabra en garífuna para los descendientes jamaiquinos que viven en Guatemala, y en Honduras les llaman inglesitos, en Belice les dicen creole, ¿verdad? Criollos. Pero bueno, nosotros realmente no teníamos un nombre para ellos, más que lo que toda la gente dice: si sos de color, bueno, sos negro.
Y eso era lo que realmente Por lo que se supuesto. conocía, ¿me entendés? Así es de que, bueno, hoy sí, bienvenido a nuestro show, Winston. Damas y caballeros, audiencia linda, Perfecto. gracias por estar con nosotros. Estamos en vivo y a todo color a través de 2 estaciones de radio, a través de Radio Centroamérica en Los Ángeles y allá en el Bronx, la cuna garífuna, fuera de nuestro terruño que es Centroamérica. La comunidad garífuna es fuerte y está vibrando y está vibrante allá en el Bronx, Nueva York. Así es de que bienvenidos a todos. Y si no sos garífuna, bienvenido. Si sos chapín, si sos hondureño, si sos nicaragüense, si sos ladino, lo que seas, bienvenido, porque esto es para todos. Esto es para dar a conocer el talento de un gran escritor, de un gran poeta, del señor Winston González, que recientemente fue galardonado con el Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardosa y Aragón por su libro de 40 poemas traslaciones. No hablemos de eso todavía, Winston, vamos a llegar a ese punto, Todavía no. pero Ok. mi siguiente pregunta, porque yo sé que ahorita ibas a empezar a hablar ya de eso. No, brother, bueno, es que por ejemplo tengo una mente muy inquieta, ¿no? Yo sé. Me aburro muy rápido, no puedo estar... Pero no, yo creo que es una entrevista que va muy bien y estoy contento de estar con ustedes. Estoy contento también por el contacto que nos hizo Elder, también otro compa que vive aquí en la ciudad capital y con quien nos encontramos muy frecuentemente, ¿no? Saludos a todos allá en Livingston que nos oyen y en donde sea que nos oigan. Un saludo muy cordial de parte de Martín Bermúdez para Winston González. Martín Bermúdez se encuentra allá en el Bronx, Nueva York, así es de que, no, yo creo que él vive en Far Rockaway, allá en Nueva York. Saludos, Winston, dice Martín Bermúdez. Gracias. Saludos, Martín. Saludos también a los garífunas y a los no garífunas que están viviendo ahorita en Nueva York, a mi familia que está en Nueva York. Saludos. Gracias. Mi próxima pregunta es, ¿a qué edad te diste cuenta que eras diferente de los demás, Winston? A ver, pues no sé si uno puede darse cuenta de qué tanto marca la diferencia con respecto a los demás, ¿no? Y no sé si ya me he dado cuenta. Lo que sí entendí en algún momento es a qué me quería dedicar, ¿no? Y eso fue más o menos a los 8 años. Empecé a entenderlo cuando descubrí que a la par de la iglesia de Livingston había una pequeña biblioteca, un cuartito prácticamente, un cuarto como del tamaño de donde vivo ahora, y a los maestros en aquel tiempo, porque la educación en Livingston y en todas partes es súper importante para el desarrollo de la comunidad. En aquel momento, una maestra nos envía a hacer un trabajo y nos dicen, vayan a la biblioteca. Y era bien extraño porque yo estudié en la escuela José Rufino Barrios, que eso vamos a hablar más adelante, Correcto. que queda justo enfrente de la parroquia de Livingston, ¿no? Uh-huh. Pero habían pasado años y años estudiando ahí sin conocer ese lugar hasta que un día esta maestra nos dicen tienen que ir a hacer tal y tal tarea a la biblioteca y bueno, fui, le pregunté a mi mamá en dónde queda la biblioteca, ella me dice, ahí enfrente tuya, a la par de la iglesia, ¿no? Y cuando descubre ese lugar, tan lleno de libros, tan lleno de conocimiento, también hay que tomar en cuenta que soy hijo único, entonces tendía a pasar mucho tiempo solo, jugando en casa. Cuando descubro este lugar, pues a partir de ahí me dediqué a pasarme grandes cantidades de tiempo ahí, ¿no? No es que uno se pueda dar cuenta que es diferente a los demás, pero creo que uno se da cuenta que tiene ciertos gustos, como el chico que un día se da cuenta que le interesan los videojuegos, o como el chico que un día se da cuenta que le interesa la música, que también a muchos de los compañeros de Livingston les ha pasado, ¿no? Y ahí también que están dando sus frutos, ahí los grandes músicos que están saliendo ahora de Livingston hacia las fronteras. En algún momento te das cuenta que tenés un gusto, tenés una, no sé si vocación, no sé si llamarle vocación, pero tenés eso, ¿no? Y que probablemente vas a dedicar tu vida a eso, ¿no? Entonces, si a eso a lo que te referís,
creo que lo descubrí a los 8 años, gracias a la biblioteca de la parroquia, y que en ese tiempo también era la única biblioteca disponible. Ahora sé que hay más, y muy famosas, de hecho, ¿no? Muchos de mis amigos me hablan sobre y eso me corregirán los livisteños, yo no la conozco, lo que vienen todavía ahí, sobre la biblioteca Beluba Luba Friendly, que extrañamente es muy reconocida aquí entre los capitalinos, ¿no? Es como, Ajá. hay una biblioteca garífuna, y es la Beluba Luba, y lo he escuchado muchas veces de mucha gente, y me sorprende que también una biblioteca sea famosa aquí en la capital, y me alegra mucho, porque Y eso es, por ahí fue por donde empecé, estás ¿no? hablando de la biblioteca de Celso Neri, ¿no? Sí, claro, que es bastante famosa entre los capitalinos, como la biblioteca de Livingston, ¿no? Wow. Esa biblioteca cuando yo crecí no existía todavía. Qué bueno que ya existe, qué bueno que tenga el renombre que tiene ahora, qué bueno que los chicos vayan ahí, porque de repente descubren que esta también es su vocación, no su vocación es la lectura, ahí descubren que su vocación de repente es la ciencia, cierto tipo de trabajo bien especializado, que te abre el conocimiento, brother. Sí. Tal y como nos está abriendo el conocimiento el Internet hoy, ¿no? Que para mí el Internet es la gran biblioteca global. Una vez superemos las barreras que nos pueden poner los idiomas a través de la traducción, Sí. esta biblioteca se va a ir ensanchando cada vez más, ¿no? Sí. Gracias, Winston, por estar con nosotros, por contarnos estas anécdotas. Esto es muy importante. Yo creo que mucha gente ahora que escucha tus recomendaciones y mencionar lugares, yo creo que está despertando el interés de mucha gente de querer ir a Livingston a conocer. Es un lugar lindo, es un lugar turístico, es un lugar diferente. Y yo incito a toda la gente que no conoce Livingston, que para llegar ahí tienen que tomar una tiburonera, una lancha de esas rápidas desde el puerto, desde el muelle de Puerto Barrios hacia Livingston, que es aproximadamente 45 minutos, tal vez media hora, ¿no, Winston? Media hora, ajá. O una hora casi, ¿no? Depende de cómo esté el mar. Sí, no, puedes irte en barco y tardarte 2 horas, ¿no? Porque me he hecho se deja en 2 horas. Ni puedes irte en lancha y tardarte 20 minutos, depende también del clima. Sí. Así es de que quiero que saludes a toda nuestra gente linda garífuna en tu propio idioma, Winston. Quiero que tomes el tiempo que querrás para saludar a toda la audiencia linda, la Búgana, Guadimalona, Indurana, Nicaraguana, Balicina, Sumutu. Y tengo que aclarar también que hace como 15 años que no hablo garífuna, estoy recuperándolo ahora, pero bueno, Anona aba mago con son garino yara Guadimalu, yara Bali, Nicaragua, a los nicaragüenses que son garífonas hispanohablantes también, saludos. Con son garina yara Bronsrugu, ahí es Mabugo. ¿Aló? Así es. Un saludo muy cordial para toda la gente linda, también de todas las comunidades de garífunas de Honduras. Hay más de 46 comunidades y muchas de ellas sintonizan también cada miércoles nuestra programación. Así es de que muchas gracias a todas las comunidades garífunas y a toda la gente linda de donde sean. Así es de que estamos aquí esta noche dándole un preámbulo al tremendo escritor, poeta Winston González, quien es nuestro invitado esta noche. Estamos en vivo y a todo color a través de Radio Centroamérica en Los Ángeles y a través de lmbroots.com allá en el Bronx, Nueva York. Mi siguiente pregunta, Winston, ¿quiénes te ayudaron a pulir tu estilo de escritura? Porque no es nada más de escribir. Claro, ahí hay todo un proceso. Igual, yo creo primero que la escritura es un trabajo, es un oficio como cualquier otro, y eso lo tengo que recalcar una y otra vez, y que por lo tanto se tiene que pulir como cualquier otro, ¿no? Yo creo muy poco en la inspiración como esa musa que te baja del cielo, esa cosa sobrenatural. Yo creo que ya pocos escritores creen en eso. Entonces ha sido un proceso muy largo, He aprendido de mucha gente, he aprendido
primeramente de la poesía español, de la poesía en lengua español, en lengua española, o de la poesía traducida a la lengua española. La primera fuente son los libros, y luego los mismos amigos escritores. He tenido la suerte de que la vida me ha acercado a grandes escritores que también son grandes maestros y que han sido muy generosos conmigo, y que para mí esta gente comienza desde los profesores que uno tiene en la escuela, desde los que te forman y te inculcan el amor por la palabra, de hecho, ¿no? Yo recuerdo las primeras veces que vi al Limisteño declamar poemas, ya sea para el aniversario de los institutos y del INEP, para las fiestas, y nuestros profesores declamaban poemas. De hecho, yo recuerdo que habían por lo menos 2 profesores declamadores, ¿no? Ajá. El profe Mario, que ahora creo que vive en Puerto Barrios, y el profe Lito, a quien también oí declamar poemas, el profesor Leonardo. Y eso me impactó mucho, ¿no? Porque me puso en contacto con la palabra hablada. Entonces, creo que el escribir me vino por escuchar, ¿no? Por escuchar a esta gente. Uh-huh. Luego cuando me mudé a San Marcos, me interesé mucho más en la poesía en español, y comencé a leer a poetas españoles. Luego eso me llevó a los poetas franceses, surrealistas, por la que pasan la mayor parte de los escritores guatemaltecos. Luego me llevó a otras lecturas y a otros caminos, y ese estilo se fue puliendo con esas lecturas, y también se fue puliendo con los mismos amigos, ya sea en San Marcos o en la capital, y que son muchísimos, ¿no? He tenido muchísimos maestros, ¿no? Quisiera pensar en mi primer encuentro con Javier Payeras y Julio Serrano, que fueron súper importantes, porque yo vivía en San Marcos. Cuando un día me los encuentro en la capital, iba a comprar libros Javier Payeras es un poeta muy reconocido aquí en Guatemala, ¿no? Sí. Y que tiene un libro que se llama Soledad Brother. Yo lo había leído un par de meses antes y me pareció espectacular, y en una serie de libros me lo encuentro, y bueno, desde ahí comenzamos a surgir una especie de intercambio, tanto con él, con Julio Serrano, con poetas como Alan Mills, y que casualmente también es un poeta guatemalteco que tiene mucha vinculación con los afrojamaiquinos, ¿no? Okay. Sí, claro, ¿no? Y me fui encontrando con poetas como Enrique Noriega, a Toledo, a Francisco Morales Santos, que es un gran maestro para todos nosotros, Francisco Nájera, que vive en Nueva York ahora mismo. Wow. Y así, ha sido una gran cantidad de gente que me ha ayudado a ir puliendo, y eso es un trabajo que continúa, ¿no? Sí. Y que espero que espero no poder decir nunca, bueno, ya logré pulir el estilo, entonces a partir de ahora comenzaré a escribir X calidad de escritor, porque me aburriría mucho. Comprendo. Y saliéndonos un poco del esquema, ¿por qué te mudaste a San Marcos? ¿Qué tiene San Marcos? Yo sé que es un pueblo lindo de tradiciones y todo, pero ¿qué fue lo que te atrajo San Marcos? Bueno, lo que pasó es que me ofrecieron una beca para estudiar en el Colegio Católico San Marcos, que en ese momento tenía el mejor pensum disponible en la región, y la acepté. Vamos, ¿no? Yo creo que sí he tenido esto como vocación, no sé si llamarle nómada, vocación de viajar y de vivir en diferentes lugares, ¿no? Y como en todas las sociedades hay un porcentaje de personas que se sienten nómadas, que se sienten viajeras en todas las sociedades. Uh-huh. Creo
creo que soy uno de estos, ¿no? Entonces elegí el lugar más lejos disponible por pura curiosidad, por puro asombro, por aprender nuevas cosas. En ese momento yo creía que era porque Livingston no me podía ofrecer más. Ajá. Y ahora pienso que eso es una idea errónea. Si no, me gusta más pensar que me mudé de Livingston para conocer mundo y encontrarme con otras culturas, ¿no? Correcto. Wow, excelente, excelente. Bueno, queremos enviar un cordial saludo para nuestra gente linda allá en Honduras que están sintonizados, activados allá en Tegucigalpa, Honduras, con el señor Devin Ruiz, que nos está escuchando, que tiene amplificado el sonido para toda la vecindad. Dice que tiene conectado el estéreo a todo volumen para que toda la gente escuche. Y realmente te agradecemos, Devin Ruiz, allá en Tegucigalpa, por ese amor que tenés a nuestro programa. Estás ahí de miércoles a miércoles y yo sé que eres un joven que está aprendiendo mucho a través de nuestros programas, especialmente acerca de la cultura garífuna, porque él no es garífuna, pero él ama la cultura garífuna y ama también la música, y de hecho es un disc jockey, tiene una discoteca ambulante de las que toca de fiesta en fiesta ahí en Tegucigalpa, así que un saludo muy cordial para Disco Móvil Super D allá en Tegucigalpa, que están sintonizando en vivo y a todo color allá en la ciudad de Guatemala, también a tanta gente linda. Gracias. En Katy, Texas, también saludos muy cordiales para toda esa gente linda que está activada a través de lmbroots.com y Radio Centroamérica desde Los Ángeles, California. Estamos a través de el programa semanal de Garífuna Music and Talk with DJ La Buga, desde los estudios de Long Beach, California, a la orilla del mar. Aquí estamos en el puerto más grande de los Estados Unidos, desde Long Beach, California. Gracias, Winston, por estar con nosotros. ¿Qué te parece si tocamos una melodía ahí para nuestra audiencia linda? Algo rico. Vamos a ir a tomar un poquito de agua. Vamos a ir a tomar un poquitito de agua para refrescar la garganta, mientras que al regreso, después de esta melodía, le vamos a pedir a Winston que nos prepare una pequeña lectura ahí de otro poema para que podamos descubrir ese talento que realmente no lo conocíamos. Es uno de los nuestros, tremendo Winston González. Así es de que vamos a presentar una melodía de Socié. Esto se llama Úrraga. Es una melodía muy linda, muy especial, que cuenta cuando la abuela de él le contaba historias antes de irse a dormir y lo ponía a dormir, ¿no? Así es de que es Úrraga con Socié. Así es de que, llevarnos al comercial ahí, no al comercial, sino a esta melodía. Winston, danos un par de palabras y de ahí nos vamos con la melodía y regresamos en 3 minutos. Claro, Ronnie, pues bueno, saludos también a todos los DJs que son importantes porque difunden la música, difunden también la cultura, no solo música, sino cultura, ¿no? Entonces saludos para ellos y vamos con esta canción de Sociedad de GCK, Úrraga. Yes, kemotia, wabinaha, wafeduha, luma DJ La Buga, ladies and gentlemen. One more time. G CK. Oh, soon got in the go. Keep it along.
right, ladies and gentlemen. Estamos en vivo y a todo color, audiencia linda. Estamos desde los estudios en Long Beach, California, a través de Radio Centroamérica en Los Ángeles y a través de lmbRoots.com, la radio garífuna, allá en el Bronx, Nueva York. Bienvenido nuevamente. Winston González, bienvenido a nuestro show. Tremendo, tremendo. Hola. Así es de que los tremendo micrófonos... ustedes, y que nos la estamos pasando muy bien, muy bien, ¿no? Gracias. Solo faltan los tragos nada más. Bueno, yo no bebo, pero está muy bien. De hecho, ahora que escuchaba a GCK, Ajá. Pensaba también en cuánto influyeron músicos como él en nosotros, ¿no? Sí. Que han sido músicos muy persistentes desde el comienzo de su carrera. Hace poco, de hecho, encontré un par de cassettes que de alguna manera me llegaron cuando tenía, qué sé yo, 10, 15 años, y los volví a oír y yo me decía, hombre, este compa, Socie, de alguna manera marcó, junto con otros grandes músicos de Livingston, marcó toda una generación y comenzó a encaminarnos hacia la idea de las palabras, hacia la idea de contar historias a través de las palabras y a través de la música, ¿no? Sí. Entonces, No. Ver el crecimiento de estos artistas es sorprendente. Sí, no. Y de hecho, quiero enviar un saludo muy cordial para Socie, que es de apellido de la familia Bonilla. Socie es un tremendo productor, cantautor guatemalteco, que también estuvo en una película donde fue el protagonista, que se llamaba Úraga, que fue, claro, y la pasan todavía por Canal 3 y varios canales en Guatemala, ¿no? Así de que felicidades para Rodney, felicidades también para Natalie Rosales, que nos escucha creo que en Guatemala, y también vamos a ver, es que tenemos tanta gente ahorita en línea, para Nancy Paola Cinto, también que nos escucha en vivo y a todo color en Guatemala. Ella es del WINAC, del partido político. Ahí saludes para toda la gente que está luchando duro para estas elecciones. Así es de que continuamos entonces con la entrevista esta noche. Estamos con el escritor, poeta guatemalteco Winston González, quien nos va a dar un par de estrofas de otro poema. ¿Estás listo, hermano, con otro poema ahí? Estoy listo. Démosle, poema es sobre el lenguaje, sobre cómo funcionan las palabras, y en realidad en mis poemas creo que importan mucho las palabras, no importa mucho la música de las palabras. A veces la gente dice, no, Winston, tus poemas no se entienden, y el mensaje, y no tienen mensaje, no tienen rima, pero yo creo que ya los poemas en sí tienen un ritmo propio, ¿no? Funcionan como música. Entonces, este poema se llama A mediodía Ezra Pound visita el siglo XXI. El habla es lo que sigue y lo sucedido. Luego de volar desangrado sobre huesos, luego de vivir bajo eclipse, luego de una señal en un anuncio de jabón, luego de una cabeza diciendo no a la oscuridad, luego de una cabeza diciendo no a la oscuridad, luego de una cabeza diciendo no a la oscuridad. Beben los muertos, la soledad del día, el sol del día, beben los muertos, y la mano de mi otro abatido contra el suelo, y la mano de mi otro abatido contra el suelo, horas disipadas, qué felicidad, qué instante amontonado bajo rayo, solo amargura, ruina. El habla es lo que sigue, y una figura toca el muslo del espejismo. El lenguaje es cuestión de levitar. El lenguaje es una calma que hay en una casa. La noche, cuando cansado descubro por mí mismo dónde, cómo, qué viento absorbe su nombre del reino de las figuras, de las imágenes, del descuido, del desamparado día en el Caribe. Bravo. Excelente, qué belleza. Un saludo muy cordial para nuestro tremendo hermano Elder Humberto Ellington, quien hasta lágrimas se le salieron de los ojos, dice, al escuchar tus poemas. Así es de que, dice Elder, saludos, brother, nos tenemos que ver en estos días,
Excelente. Dice, estoy muy orgulloso, muy orgulloso me siento por esta entrevista, dice Elder. Más que todo por ser garífuna, ya que empezar a visibilizarnos más en Guatemala. Estamos logrando esto poco a poco y queremos ir más allá por este medio. Así es de que, Ronnie, muchas gracias. No, gracias a ti, Elder Humberto Ellington, por haberme sugerido entrevistar a tremendo talento, orgullo garífuna, al señor Winston González. Gracias, Esta gracias, noche Luchan, gracias. nos quitamos el sombrero Gracias. y Muchas te gracias. agradecemos por aceptar nuestra entrevista, Winston. Gracias por estar con nosotros, hermano. ¿Cómo no? A mí me encanta este programa. Yo lo descubrí por cuando entrevistaste a Ronnie Bonilla, también otro, para sí. quien no lo conocen, otro músico limisteño. No, tremendo. Entonces, cuando lo vi me dije, ¿qué es esto? ¿No? Y es un gran programa y he estado escuchando las sesiones que están disponibles en YouTube y me siento muy muy contento de poder estar aquí en tan pequeño uno, en donde han estado grandes artistas de nuestra comunidad, ¿no? Esta es tu casa, Winston. Cuando querrás, solo pegame un timbrazo y estaremos abriendo las puertas nuevamente. Mi próxima pregunta, hermano, es ¿qué puertas, ya que estamos hablando de puertas, ¿va? ¿Qué puertas se te abrieron? ¿Qué puertas se te abrieron cuando empezaste a descubrir la literatura mundial? Porque lees libros en francés, lees todo tipo de literatura. Contanos, por favor. Bueno, cuando empecé, yo creo que la literatura mundial empieza en casa, al menos para mí, ¿no? También esto no lo he dicho cuando hablaste sobre pulir mi escritura, pero tengo que decirlo. Pues yo aprendí a escribir en casa. De hecho, no sé cuántos chicos de cualquier comunidad dicen esto, pero yo aprendí a escribir en casa. A mí me enseñó a escribir mi madre. Fui a pulirlo a la escuela, en donde llegué a escuchar muchos comentarios como que qué inteligente este patojo, ya escribe, ya cuenta, ya lee el reloj. Pues bueno, ya tenía una preparación previa. Mi párvulos ocurrió en mi casa. La escritura me la enseñó Hazel Reyes. Y un segundo momento en el que me acerqué a eso que podemos llamar de alguna manera literatura mundial, que no sé exactamente cómo definirlo, porque toda literatura es de por sí mundial, de hecho, ¿no? Fue cuando en un concurso de dibujo organizado por el desaparecido Banco del Comercio, gané un primer lugar y gané una caja de libros, una caja como de 50 libros, ¿no? Y ese fue quizás uno de los regalos más importantes que me han dado, porque me acercaron a escritores como Antoine de Saint-Exupéry, con El Principito, que es un libro que todavía sigue siendo muy importante en mi vida, de hecho. Y a partir de ahí comenzó el vicio, ¿no? Porque también en esos momentos la lectura se me volvió un vicio. Una cuestión como los fumadores que encienden un cigarro con la punta del otro. Entonces cerraba un libro para abrir otro, ¿no? Wow. ¿Qué puertas se me abrieron? Primero, entender que uno no está solo. Uno puede pensar que está solo, pero en realidad los libros son para vivir la vida de los otros, ¿no? Cuando una persona es muy curiosa y quiere aprender de todo, quiere escuchar al mundo, quiere que el mundo lo escuche, creo que un buen camino para ver al otro, a las otras personas, para ver cómo viven otras personas, cómo piensan otras personas, sean ficción o no, es el libro, ¿no? Entonces creo que ahí se me abrieron ciertos procesos de la humanidad, ciertos periodos de la humanidad, por las cuales no hubiera tenido acceso de otra forma. Se me abrió una vida paralela. Yo creo que cuando uno lee está también de paso viviendo la vida de los otros, y que es una cosa que nunca podremos hacer de otra manera, ¿no? Porque no hay tiempo.
la vida es muy corta, ¿no? Sí. Y para acercarnos a los otros, para aprender de los otros, hay que leer, tener acceso a música, acceso a documentales, acceso a todo tipo de arte, sin etiquetas, sin discriminación alguna de las artes, porque esa es la forma en la que te acercas vos a la cultura de los demás, ¿no? Eso, Sí. eso me abrió la literatura, ¿no? Y también creo que me abrió la sensibilidad, ¿no? Cuando comenzás a entender que no estás solo, que hay otros mundos y que esos otros mundos además comparten muchas características con lo tuyo, y que en realidad las diferencias culturales son especificidades, ¿no? Hay que remarcarlas, pero son especificidades. Comenzás a entender los orígenes de la cultura, comenzás a entender de dónde sos, ¿no? Correcto. Creo que la lectura te da el poder, el poder de tener contacto con la historia, con tu propia historia y con las historias, con los relatos de los demás. Y eso se me abrió de repente cuando comencé a leer. Igual cuando comencé a escuchar otro tipo de música, porque de pequeño no era muy aficionado a la música, se te abren también las puertas a otros sonidos, a otros sabores, a otras tonalidades y a otras ideas, ¿no? Se te amplía tu campo de ideas, y eso no es ni bueno ni malo, solo que tenés una especie de mundo extendido, de mundo amplificado que te lo da el arte, ¿verdad? Sí, wow. Fíjate que Y sí, esto que estás narrando, lo que nos estás contando, me hace quererte compartir algo que yo leí en los estudios de campo que hacemos con mi esposa en pro de la comunidad garífuna, de que, por ejemplo, de que escuchas música de otros continentes, no solo de América, escuchas música de África, escuchas música de Francia, lees libros árabes traducidos al español, lees un montón de cosas, ¿no?, que haces que es diferente, que vienen a enriquecer tu conocimiento. Fíjate que en una de las lecturas que hicimos, me recuerdo cuando el Garífuna, cuando fue deportado por los ingleses de las islas de San Vicente, las Granadinas, y fueron llevados a las costas de Centroamérica, pero precisamente en Honduras, cuando ellos llegan a la isla de Roatán, y luego con el tiempo pues ya hablan con los españoles que eran los que habían colonizado, ¿no?, Centroamérica, y ya ellos pues les dieron permiso para que se asentaran en lo que es Trujillo y toda esa costa ahí del Atlántico hondureño. Me recuerdo que muchos garífunas que habían venido deportados o exilados es la palabra, porque los sacaron de su propia tierra, de que muchos de ellos leían libros en francés, leían libros en inglés, o sea que venían bien instruidos, bien preparados, porque ellos, según cuenta la historia, y esto está plasmado en libros, no solamente en Inglaterra, sino Nancy González y varios escritores que han escrito acerca del garífuna lo cuentan, de que muchos garífunas eran trilingües. Ellos hablaban inglés por las peleas que tuvieron por más de 100 años con los ingleses, ¿no? Por mantener sus tierras en San Vicente, las Granadinas, y también el francés, porque ellos eran aliados con los franceses hasta cierto punto, ¿no?, para doblegar y pelear contra los ingleses. Entonces había un intercambio donde el garífuna aprendió a tomar los mejores vinos con los franceses, y también a leer en francés y a leer en inglés. Entonces había un intercambio cultural, tenían una sociedad y una cultura muy rica antes de llegar a Centroamérica, y de hecho por eso es de que vemos que el garífuna anda metido en todo. Realmente el garífuna anda en lo científico, en doctores. De hecho, el gran ejemplo del doctor Stokes, que es un gran científico también, que es garífuna guatemalteco.
Y bueno, y si nos ponemos a mencionar nombres no terminamos este programa, pero eso era lo que quería Claro. Tirar ahí al ring ahorita, porque estamos hablando de esto. Claro. ¿no? Muy interesante. Y me hiciste recordar cabal, a ver, déjame ver, vamos, yo tengo una memoria muy mala, pero leí hace poco sobre un monseñor, creo que es español, ¿no? Ajá. Llamado, Federico Lunardi, es italiano, tiene que ser italiano, Ujú. que por ahí, por los 30, viaja a Tegucigalpa, es un sacerdote, y escribe un texto que se llama Honduras Maya, que no sé si se pueda conseguir todavía. Wow. Pero el tipo cabal, lo primero con lo que se encuentra son con los que él llamaba morenos o caribes, y que lo describe como gente civilizada, de cuerpo atlético, bien formado, alto de estatura, bla 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 bla, y que tienen la capacidad de leer y escribir varios idiomas. Pero yo creo que si ya todos los viajeros del siglo XIX, del siglo XVIII, en sus crónicas ya hablaban de estas características de las que vos hablas, ¿no? Pero no se han perdido, de hecho. Vos mirás la experiencia que tienen los migrantes de cualquier cultura, específicamente de la garífuna, pero esto también aplica a cualquier cultura, de que cuando llegan a Estados Unidos o llegan a Europa, se ven forzados a aprender el idioma local, pero también conservan el idioma de su nacionalidad, ciudadanía, ¿va? Sí. Que para nosotros sería el español, ¿no? Entonces, mirás esa triangulación entre el nuevo idioma migrante, el idioma funcional para el migrante, que sería el inglés para los que viven en Estados Unidos, Ajá. pero también en la casa se habla español, ¿no? Porque cuando tengan que cuando tengan que viajar a su lugar de origen, si es Honduras, Guatemala, Nicaragua o México, porque también hay garífunas en México, Sí. Al volver tienen que enfrentarse a ese idioma, entonces lo practican en casa. Wow. Y también cuando se llega a la comunidad, los chicos se enfrentan al garífuna, y aún yo creo que esa multilingüicidad no es una cosa del pasado, está muy vivo para mí, ¿no? Es cierto, es cierto. No, fíjate que gracias por esa nota ahí, pero también quiero tomar el tiempo para reconocer a nuestra linda audiencia que está sintonizada y activada ahorita. Un saludo muy cordial hasta allá a Virginia, en Estados Unidos, al señor Ramón Escalante, quien dices aquí escuchando tu programa, brother, a todo volumen. Un saludo muy cordial también para la doctora Beatriz Cortés, que es una de nuestras aliadas, una de las nuestro brazo derecho, porque ella es una de las profesoras que administra el programa, el único programa en la Universidad de Estados Unidos que se llama Estudios Centroamericanos. El programa de estudios centroamericanos de la Universidad de Northridge en California. Así de que saludos a la doctora Beatriz Cortés, que es salvadoreña, pero es garífuna de todo corazón y de hueso colorado, porque siempre nos invitan a ir a hacer presentaciones allá. Ajá. Y nos acabamos de conocer hace como un año o algo en alguna festival literaria, entonces saludos, Beatriz, saludos. Oh, wow, excelente, excelente. También un saludo muy cordial para Young Lion, quien acaba de casarse, acaba de amarrarse ahí con una señora tan linda que tiene ahí como su esposa. Así de que saludos para él y felicidades en su luna de miel. También un saludo muy cordial para Dora Najarro Valenzuela, Elder Humberto Ellington, también a Sergio Domínguez, Dina Castillo, Olivia Fulton de Puerto Barrios, que está aquí residente en Los Ángeles. Saludo muy cordial para Olivia Fulton de la familia Fulton. Felicidades y gracias por estar en sintonía con nosotros. A Johan también, Michael Cordero, y a la familia Castillo, que es tradicionalmente familia de los Buye, de allá de la Buga Livingston. Así es que un saludo muy cordial para familia Castillo, que también están en sintonía esta noche. Bueno, Winston, continuemos entonces. Mi siguiente pregunta es,
¿qué obstáculos has logrado sobrepasar en tu carrera como escritor, como poeta? Bueno, sí, he estado pensando mucho en esta pregunta. Tienes que enfrentarte primero con el acceso, ¿no? No solo el acceso a publicar, no solo la dificultad que representa de cierta manera publicar en Guatemala, y que por cierto para los escritores guatemaltecos de alguna manera la llevan, ya tienen muchas opciones hoy, ¿no? Y se está empezando a desarrollar muchas opciones. No solo tienes que enfrentarte con eso, sino también enfrentarte con poco acceso bibliográfico, ¿no? Con cierta limitación en cuanto a lo que tenés que leer. En algún momento cuando has leído bastante, imagino que también lo pasa a la gente que escucha mucha música, en algún momento necesitas más, ¿no? Sí. Y han encontrado. Entonces, ese fue uno de los primeros grandes obstáculos que tuve, ¿no? Afortunadamente apareció el internet, y que yo siempre digo que las tecnologías me llegan como 5 años de diferencia de cuando se inventan. Apareció el internet y eso me abrió nuevamente a un mundo literario más amplio. Me ayudó a conocer a otros escritores garífunas también, escritoras garífunas principalmente. Y luego, que sí siento que he tenido mucha suerte y mucha fortuna de tener a grandes gentes que te aconsejan, que te dicen por dónde ir, por dónde entrarle, y que te recomiendan para que te inviten a X o Y lugar, que adquieren tus libros y que son generosos y se los regalan a sus amigos en la ciudad o en Sololá o en el extranjero o en Livingston mismo. Sí. Y eso me ha puesto en contacto con otra gente, ¿no? Creo que como también es una cosa que hago muy personal y es un trabajo muy solitario, yo trabajo como cualquier persona, no a pesar de que puedo decir que vivo de la literatura, pero soy técnico en una editorial. Creo que no me he encontrado con tantos obstáculos externos aparte de uno mismo, ¿no? Porque bueno, yo escribo y en algún momento se da la oportunidad de publicar. No me he enfrentado todavía me he enfrentado muy poco con la industria literaria en sí, y todos esos acercamientos a la industria literaria han sido muy positivos, ¿no? Entonces, ahí hay muy poco de qué quejarse, brother. Sí. Me siento muy afortunado y muy agradecido con toda la gente que te he mencionado antes y que te podría seguir mencionando, pero de aquí no terminamos, como tú mismo dices, ¿no? Sí, es cierto. No, excelente. No, gracias por eso, Winston. Audiencia linda, estamos en vivo y a todo color esta noche. Estamos con la casa llena. Realmente estoy muy agradecido a Winston, a todos sus fanáticos, a toda la gente linda garífuna que nos escucha. Tenemos 8% de la audiencia en Honduras, 8% de la audiencia en Guatemala, 8% en otras partes del mundo están sintonizados, y un 75% de los radioescuchas está en los Estados Unidos. Así es de que esto es de celebrar, así es de que vamos a tocar. Vamos a tocar música. Vamos a tocar otra melodía. Vamos a darle un poquito de alegría a la gente para dar a conocer un poco el ritmo garífuna. Esto es de uno de los nuestros. Esto es de Gadu Núñez. Gadu Núñez es uno de los talentosos, escritor, autor de muchas melodías. Yo creo que él se merece la Orden del Quetzal por todo lo que ha contribuido musicalmente a Guatemala y a la comunidad garífuna. Así es de que, hermano Winston, tomemos 3 minutos de descanso
para refrescar. No, esta es de 2 minutos. Vamos a tocar 2 de Gado. Están cortas. Una de 3 minutos y una de 2 minutos para dar a conocer el talento de la comunidad garífuna en cuanto a la música concierne. Así es de que, bueno, llevarnos a un pequeño break por ahí con un saludo para la gente linda que nos escucha. Winston, por favor. Ya volvemos y ya volvemos con esta entrevista, pero vamos a escuchar ahora a un gran poeta, a Gado. Entonces, lo dejamos con ellos. ¡Ah! ¡Lleguemos ya! Soy tu que na no mano pa tu niña ya se te da tan jale daría de luego en de guía soy tu que na no mano pa tu niña ya se te da tan jale daría de luego en de guía toma ayuda me viva la more dontina lupa toma sara we lupa dontina lupa toma sara we frente a
Llame a tu familia. ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Wow! Esto me hace sentirme como que esté allá en el Lugudi Barana, allá a la orilla del mar, bailando punta. ¡Qué rico, Winston! Qué bien, qué bien, qué bien. Qué buena música. Yo sí creo que es un gran poeta, ¿eh? Yo sí, no, yo sé. Gado Núñez es tremendo escritor, cantautor y yo creo que no ha sido reconocido como tal. Yo creo que él tiene que registrar su música allá a GAIC, en la Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores de Guatemala. No, realmente, esto es para proteger su material y también para darlo a conocer dentro de Guatemala, porque todo el material que tiene, yo diría un 80% ha sido grabado y distribuido en Estados Unidos nada más. En Guatemala es muy poco conocido, pero Gado lo tiene. Pero estamos contigo, estamos hablando de Winston González. Audiencia linda, estamos en vivo y a todo color con el escritor guatemalteco de la etnia garífuna, Winston González, quien fue galardonado con el Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardosa y Aragón por su libro de 40 poemas, Translaciones. Así es de que le damos la bienvenida nuevamente a Winston después de este pequeño break, de esta pausa que tuvimos musical para dar a conocer la música guatemalteca. ¿Cómo te sentís, Winston, esta noche? Pues súper bien, ya entrando un poco más en calor en la entrevista, como te decía, a mí cada vez me cuesta más hablar en público y cada vez escribo más, pero bueno, ya estamos, hermano, ya. Eso. Vamos en camino, ¿no? Let's do it. Así es de que, bueno, mi siguiente pregunta, Winston, es ¿qué hiciste para que te tomaran en serio con tus obras literarias? Pues no sé todavía si hice algo a escribir, tratar de escribir, tomarme en serio la escritura, porque todo comenzó como un juego, ¿no? Como esa necesidad de expresar las cosas cotidianas, las que tenés aquí alrededor, y en algún momento ese juego, y eso lo dicen varios escritores, se te comienza a convertir en una cuestión cotidiana, ¿no? En algo que haces porque sí es, ¿no? Porque te sale hacerlo, sabes hacerlo. Y creo que para que tu obra literaria, y no solo literaria, sino en todo lo que hagas, se pueda ser tomada en serio, el primero que debe tomárselo en serio es uno. Buenísima. Y en algún momento, después de varios libros, después de varios errores, comencé a tomarme muy, muy, muy en serio ese trabajo. Y eso, ¿no? Y el estar muy bien acompañado de toda una, no llamarle generación, de un momento, de todo un momento de la poesía, primero marquense, de San Marcos, y luego estar acompañado de todo un momento de la poesía de Occidente, luego formar compañía de todo momento de la poesía que se hace en este territorio que se llama Guatemala, y encontrarme con poetas que admiraba o con poetas amigos, e irnos construyendo, ir haciéndolo entre todos, ¿no? Porque también creo que el arte se hace bien en colectivo, se hace ayudándose los unos a los otros, y bueno, eso me ha dado este momento de la literatura en Guatemala, ¿no? La oportunidad de que lo que escriban, no sé si se tome en serio, pero que por lo menos pueda ser leído. Sí, excelente. Gracias por ese recuento, por ponernos realmente en perspectiva cómo has luchado, ¿no? Para que tus obras literarias sean tomadas muy en serio, y realmente esto de haberte ganado este premio realmente te ha puesto en un escalón más alto aún. Así es de que felicidades
por eso y a seguir trabajando, hermano, porque estamos en necesidad de más literatura. Necesitamos documentar la historia. Yo creo que tú como poeta, como escritor, estás documentando parte de la historia de un país y de un grupo de escritores como lo mencionás, ¿no? De que están en mira y están en una meta. Así es de que felicitaciones y adelante. Mi próxima pregunta, Winston, es... ¿pensás algún día regresar a Livingston y continuar tu carrera como escritor ahí y tal vez documentar Garífuna Duo? ¿Me entendés? Sí. Yo les digo a mis amigos, medio en broma y medio en serio, bueno, más en serio que en broma, que sería excelente poder dedicarme a ser mejor profesional e instalarme en Livingston en una casa, vamos, en Barrio París o un lugar de estos, y poder dejar un momento la vida en una ciudad como Ciudad de Guatemala, ¿no? Y claro, el hecho de regresar a Livingston a vivir es una cuestión que me tiene muy inquieto en este mismo momento, ¿no? Y cuando hablas sobre escribir y registrar el momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Nuestra actualidad, claro, me interesa muchísimo. Ahora, en estos últimos años he estado volviendo a leer sobre la cultura garífuna, leyendo muchísimo en recuperación del lenguaje, porque también todo mi proceso de formación comienza por esa curiosa idea de que para triunfar en la escuela hay que hablar muy bien el español. Entonces en algún momento abandoné el idioma garífuna y creo que no es una pérdida, porque es un buen momento para recuperarlo, ¿no? Momento para empezar a pensar desde el garífuna, ¿no? Y ese es uno de mis trabajos permanentes ahora, ¿no? Sí. Y parte de eso tiene la idea de volver, y parte de eso incluye volver a Livingston, ¿no? Hace poco terminé una especie de experimento novela que ocurre en Livingston, pero que se refiere al tránsito o al camino. A mí toda esta idea de los caminos me parece súper importante. Toda esta idea del moverse me parece importante, y como vos mismo lo sabrás, y como nuestros oyentes mismos lo que conocen la historia no solo del garífuna, sino la historia de las culturas caribeñas, ¿no? que son culturas muy móviles, que se van moviendo de un lugar a otro, ¿no? Que son culturas migrantes. Entonces, en esta novela, que espero poder sacar en algún momento, en esta novela quise retratar un poco ese tránsito que hay entre Livingston y Belice, ¿no? Que está apenas separado por un río, por Sassoon. Ajá. Pero cuando pasas a Belice, te encontrás que realmente es una cultura migratoria, porque a pesar de que estás en otro contexto, en otro idioma, reconoces esa cultura caribe ahí, no tan parecida a la que hay en las costas de Centroamérica, ¿no? Entonces Livingston es importante por eso, porque es un puente entre el Caribe y el lado mesoamericano de Centroamérica, ¿no? Sí. Sí, ya volviendo a la pregunta concreta, sí quiero regresar, sí quiero hacer mi carrera de escritor allá, pero si por alguna razón no se puede ahora, será el momento. Puedo seguir viajando, de hecho, excelente. Siento curiosidad todavía por el mundo, ¿no? Excelente, gracias. Gracias por darnos esa tremenda respuesta y realmente te felicito y espero de que
tu casa matriz vuelva a ser Livingston, donde hay un mundo de turistas como Antigua. Yo creo que ahí puedes tener tu casa donde podés vender tus libros a los turistas que llegan y poder ser el que documente la vida garífuna en esa parte de nuestra bella Guatemala, el Caribe. ¿Cómo te ha tratado Guatemala fuera de tu terruño de Livingston y qué tipo de racismo has encontrado? Y hablemos, como dicen los mexicanos, a calzón quitado. Así de que, por favor. Bueno, sí vas a... bueno, es un tema del cual siempre me ha molestado hablar porque bueno, es absurdo seguir hablando en el siglo XXI de razas, de diferencias, de que unos son vagos, otros son inteligentes, o sea, en un siglo donde se ha demostrado que el ser humano es una sola especie, que tiene especificidades, sí, que hay que celebrarlas también, que siga existiendo racismo, me parece que más que ignorancia tiene que ver con una forma de usar el poder, ¿no? De uso del poder como una forma de sometimiento a los demás. Y es ahí donde el racismo se vuelve un problema, ¿no? Uh-huh. Guatemala me ha tratado de muchas formas, de muchísimas formas, ¿no? Yo creo que la gente del día a día, la que te encuentras en la calle, que son tus amigos, con la que terminas conviviendo, con la que por alguna razón te terminas socializando con ella, creo que esa gente, hay de todo, y muchos de ellos no tienen prejuicios, ¿no? Bueno, sí tienen prejuicios, pero muchos de ellos ya cuando con el trato cotidiano del día a día van borrando sus prejuicios, ¿no? Correcto. Los problemas siguen siendo con las instituciones, ¿no? Con las instituciones en sí, con el momento de ir a buscar trabajo a una empresa, con el momento de encontrarte con la policía, con el momento de entrar a un centro comercial y que parte del trabajo del guardia sea proteger el centro comercial de ladrones. Entonces hacen la asociación negro-ladrón. Y no estoy hablando del guardia, estoy hablando de la institución que está detrás del guardia, ¿no? De los prejuicios que está detrás del guardia. Tienes que enfrentarte también con la televisión. A mí me parece muy gracioso, un poco triste también la presencia del negro en los chistes guatemaltecos. Ajá. Y no estoy diciendo que me molesten de ninguna manera los chistes racistas, los chistes sobre negros, sí, los chistes racistas evidentemente me molestan. Sí. Pero hay una especie de falta de inteligencia para aprovechar los malos entendidos que pueden dar los prejuicios mismos que provoca el racismo para construir humor. Entonces, en lugar de construir un humor que se burle de los prejuicios que tienen los seres humanos entre sí, derivados del racismo, uh-huh, se construye humor racista. Entonces vos mirás, vos tenés que soportar una y otra vez que te digan Black Pitaya por la calle, por ejemplo, porque hay un personaje en la televisión que no es capaz de construir un humor racial basado en las confusiones que puede generar el racismo. Por ejemplo, no es capaz de construir un humor más sofisticado, más allá del chiste burdo y prejuiciado. Ajá. Y luego también que tenés que contarte con prejuicios en las instituciones que van desde la institución de gobierno hasta la escuela misma, a profesores que dicen, no, este muchacho no sirve para estudiar, y yo me digo, bueno, eso es una tontería. El trabajo del magisterio, en donde sea que sea, es buscar cómo enseñar al patojo que aparentemente no sabe cómo estudiar, aparentemente no sirve para estudiar, ¿no? Cuando alguien me dice, no, es que tales y tales culturas no son buenas para el estudio, ¿va? Incluso
me sucedió algo hace poco. Iba caminando por la calle cuando se acerca un grupo de gente a felicitarme y me dice, bueno, te vimos en el periódico, te vimos en la televisión, te hemos visto en internet, felicidades, somos de tal y tal lugar. Pero atrás había una persona había un grupo de personas platicando entre sí, buenas personas, con buenas intenciones, y escucho el comentario de uno que dice, este muchacho sí salió bien, mira, no es como los suyos, este sí es productivo. Yo me volteo y le pregunto, ¿quiénes son los suyos? ¿Y por qué los aparentemente suyos de los que de lo que esa persona hablaba salen mal y uno sale bien, ¿no? Entonces ahí entendés que se me pensó como una excepción, ¿no? Sí. Cuando en realidad no, cuando en realidad pues hay trabajos específicos para cada persona y como es el dicho popular, cada cabeza es un mundo, cada persona tiene un relato, tiene una historia vital que contar, tiene una experiencia que contar, cuenta con los recursos que lo llevaron a vivir hasta donde vive, ¿no? A sobrevivir hasta la edad que tenga, ¿no? Y en ese sentido Guatemala me ha tratado como me han tratado en muchos lugares, me ha tratado de diferentes maneras. Bien, mal, insisto, Guatemala es una cuestión mucho más grande, mucho más amplia que las instituciones que viven en ella. He encontrado mucho cariño en San Marcos, tanto como el que se encuentra en Livingston, tanto como el que he encontrado en Sololá, y que además es un cariño accesible, ¿no? Pero ya te enfrentas después con partidos políticos, con gente de gobierno, con gerentes generales, te enfrentas con instituciones artísticas mismas que salen con vainas como que las mujeres nunca van a poder escribir poemas como los hombres, por ejemplo. Esto dicho y no por cualquiera, lo dice un gran editor, ¿va? Y del mundo. Y ves que el problema no es solo el racismo, pasa también por problemas de machismo, de homofobia, por discriminaciones de muchos tipos, que comenzás a sospechar que en realidad no son solo una tontería en sí, son una forma de perpetrarse en el poder, de mantenerse en el poder, no son una forma de subyugar a los demás, de marcar y decir, este es distinto a mí, por lo tanto tiene menos derechos que yo, y por lo tanto le puedo explotar, y por lo tanto sus problemas económicos, sus problemas existenciales no son válidos. Y te encuentras también con mucho de eso, ¿va? Y te encuentras con que los problemas a los que hay que enfrentarse no son solo el racismo. Tenés que escuchar tonterías como aprobaron el matrimonio entre gente del mismo sexo en Estados Unidos, el diablo entró en Estados Unidos, ¿no? Tenés que escuchar eso. Cuando bueno, lo que yo me pregunto es que si el diablo acaba de entrar después después de este cambio de pensar en Estados Unidos como Estado, pues a saber quién estaba antes cuando han mandado esas campañas de guerra al exterior, ¿no? Uno no sabe si era el diablo o Dios el que mandó por muchos siglos a combatir a sus propios ciudadanos a otros lugares por intereses económicos, ¿no? Y escuchas cosas como por ejemplo una nota de prensa que te puede decir, este chico talentoso, escritor, tal y tal y tal, que dejó la pelota por las letras. Ok, yo no sé jugar fútbol. Sí. ¿Me entendés? No es que haya abandonado la pelota por las letras, pero hay un microdiscurso ahí que te indica que probablemente los negros
sean buenos jugadores de fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando sí, por supuesto, sí, pero también hay mayas buenos jugadores de fútbol, hay también húngaros buenos jugadores de fútbol, y también hay garífunas que escriben, también hay garífunas que pintan, que son excelentes en el trabajo, y hay también garífunas que se dedican a delinquir, hay también garífunas, es decir, hay diversidad, hay una gran diversidad, y parte de este momento en el que vivimos, parte del problema de este momento en el que vivimos es no aceptar esa diversidad y querer aplanar el mundo, ¿no? Sí, sí. Es como si quisiera que todo cupiera en un solo canasto y decir, hay una Guatemala donde viven 4 pueblos, garífuna, maya, xinca y ladino, cuando en realidad es una Guatemala más multicultural, más allá de esos 4 pueblos, porque te encontrás a la comunidad china, sí, que lleva saber cuántos años aquí, de te hecho, encontrás a los mi papá. afro-jamaiquinos, te encontrás, híjole, entonces esa obsesión por reducir esa diversidad nos ha jodido mucho, ¿no? Porque es como ponerte una venda en los ojos. Sí, sí, sí. Y creo que lo primero para acabar con todas estas discriminaciones, que son muchas, que van desde el color de piel, tu origen, tu clase, de dónde sos, de qué barrio venís, qué tipo de música escuchás, si te gusta la gente de tu mismo sexo o no, si vas al evangelio o sos ateo. Creo que por donde podemos empezar es, bueno, quitándonos la venda de encima y decir, este mundo es diverso, no hay por qué aplanarlo, no hay ni una sola razón para aplanarlo, hay que aprovechar la riqueza que te da la diversidad, ¿no? Sí. Gracias, Winston, tremendo. Hoy sí te desataste realmente. Gracias. Y qué barbaridad realmente, qué barbaridad. Porque gracias a vos. Tocaste un tema muy importante de nuestros países en Centroamérica y en el mundo. Y gracias, qué barbaridad. Realmente siento tu dolor, siento también tu alegría, y estamos cambiando. Yo creo que poco a poco el mundo está siendo más que acepta a la gente, no más la diversidad, porque hay tantas subculturas como las que explicaste, ¿no? Si sos rockero, ahorita mismo el de adentro me está recordando que es cierto, es los estados de Guatemala están pasando por el decenio de los afrodescendientes. Entonces es también un buen momento para comenzar a pensar quiénes son los afrodescendientes guatemaltecos, ¿no? Y no solo guatemaltecos, sino y del mundo, para comenzar a pensar nuestra historia como una historia bastante más amplia que el mundo mesoamericano, entender que en Guatemala, en Centroamérica, hay toda una influencia del Caribe y que no hace falta siquiera ir a Puerto Barrios y Livingston para entenderlo, ¿no? Porque vamos, tener la rosa de Jamaica, ¿no? la quetzalteca Jamaica, que es una de las bebidas más populares. Ajá. Te das cuenta, comenzás a ver esa influencia del Caribe que es invisible, mientras tengas esa venda de en este lugar solo hay 4 pueblos, o en este lugar solo hay 2 pueblos, o en este lugar solo viven estadounidenses y se habla inglés, o aquí todos somos alemanes y los musulmanes que vuelvan a su casa, ¿va? Entonces hay que reflexionar sobre esas cosas y hay que aprovechar y hay que aprovechar declaraciones como el decenio de los afrodescendientes para empezar a reflexionar en serio, ¿no? Sí, gracias. Vamos a identificar la estación. Audiencia linda, estamos escuchando la entrevista con el escritor, poeta guatemalteco, el señor Winston González, originario de Livingston, que ahora reside en la ciudad capital de Guatemala o en San Marcos. ¿Dónde está residiendo Winston? En la capital. Bueno, me muevo mucho entre San Marcos y la capital.
Muy bien. Bueno, entonces estamos en sintonía a través de www.radiocentroamerica.com en Los Ángeles y www.lmbroots.com allá en el Bronx, Nueva York. Estamos con tremenda entrevista con uno de los escritores más eclécticos que yo he conocido hasta el día de hoy. Alguien muy inspirador, alguien muy especial, alguien que realmente me saca de mis casillas, como dicen, ¿no? Porque es interesante, es un individuo de mucho talento que está aportando mucho en este momento. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Winston. Felicitaciones. You have $8.36. Ok, así es de que todavía tenemos dinero, no hay problema. To dial now. Vamos a tocar una melodía, yo creo que se colgó la llamada, sí, se colgó. Vamos a continuar ahorita con un poco de música para volver a llamarle a Winston. Así es que ya continuamos con Garifuna Music and Talk with DJ La Buga, ladies and gentlemen. Thank you so much. ¡Qué motea! ¡Wow! ¡Qué rico eso! Esta fue la música de Lenchito Sax y Kuzuna Band directamente de Honduras. Y esta melodía se llamaba Montaña. Así es de que tenemos de nuevo ya al escritor guatemalteco garífuna Winston González. ¡Qué motea! ¡Ay! De regreso. Vamos.
Ok. Hola, audiencia. Mi próxima pregunta, Winston, es, antes que todo, felicitaciones por haber logrado ganar el Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardosa y Aragón con tu libro de 40 poemas, Gracias. Traslaciones. ¿Cómo lograste enviar traslaciones para ser considerada en este evento anual? Bueno, pues Traslaciones es el último libro que escribí de poesía hasta ahora, en español, porque también toda la poesía que he escrito, o la mayor parte de la poesía que he escrito la he escrito en español. Y bueno, llevaba un proceso muy largo. Como empecé pegando ahí poemas que tenía, como cuando uno va produciendo música, ¿no? Vas agarrando ideas de aquí, vas agarrando ideas de allá, y al poco rato cuando sentí, ya tenés todo un disco, ¿no? Y al poco rato de acumular poemas, sentí que tenía un proyecto que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, con la idea del viaje, pero no había terminado de cuajar. Primero el libro se llamaba Levitación de los simios, porque pensé que iba a ser un libro sobre lenguaje para hablar de yo creo que yo creo que el ser humano es un animal, y yo creo que una de las cosas que nos hace un poco más sofisticados y un poco más capaces de adaptar la naturaleza hacia nosotros es nuestra capacidad de hablar, de transmitir emociones, de transmitir instrucciones, nuestro lenguaje, ¿no? Eso es lo que nos diferencia tanto, ¿no? Yo pues también no soy creyente en un espíritu del más allá que nos haya dotado de existencia, sino más bien creo que el ser humano en la evolución ha ido construyendo herramientas que le permiten adaptar el mundo a sus necesidades y superar el mundo, ¿no? Entonces el lenguaje me parecía en ese momento una herramienta muy curiosa, y quería escribir un libro sobre el lenguaje, pero en eso se nos fueron cruzando poemas que tenían que ver con el viaje, con el internet, con la idea de vivir afuera, y se formó Traslaciones. Traslaciones lo envié a este certamen, cuya convocatoria escuché en una conferencia sobre literatura a la que fui. Lo envié el último día, el día en que el certamen cerraba. ¡Wow! Y envié por correo sin saber. Sí, claro, ¿no? Y es una costumbre también muy mía. Yo no suelo participar en concursos porque bueno, no viví mucho tiempo del dinero de concursos. De hecho, viví ganándome juegos florales, que le dicen aquí en Guatemala, que son pequeños certámenes de poesía que se van haciendo en los municipios, ¿no? Ya. Pues me gané muchísimo de esos certámenes de poesía, y en algún momento viví de eso, pero también en algún momento dejó de interesarme y no participé en tantos concursos, ¿no? Entonces para cuando se da la convocatoria de Luis Cardosa y Aragón, vivía un momento más o menos complicado en el sentido económico, y me dije, no cuesta nada, es cuestión de meterlo en un CD, ir a la embajada de México, que me quedaba como a 1 hora y media caminando de donde vivo. Oh, okay. Pues voy a la embajada, lo entrego ahí. Ese día la embajada estaba cerrada, para más la suerte, el día en que cierra el concurso. No, hombre. Entonces me digo, bueno, lo puedo enviar. Y sí, claro, estaba cerrada. El día en que cierra la convocatoria está cerrada. Y fue como, bueno, me dice 1 hora para acá. De vuelta 1 hora al correo, porque también en esos concursos te dan la oportunidad de enviarlo por correo, y si lo enviaste el día del cierre de la convocatoria, la fecha de tu envío que te ponen en el sobre es la que vale, ¿no? Excelente. Entonces lo envié por correo, imaginé que no había llegado, y cuando me llaman y me notifican de la Embajada de México que sí había ganado el premio. Entonces hice muy poco por ganarme y por enviar ese libro al premio, ¿no?
Excelente, pues felicitaciones por eso, Winston. Y yo sé que tu vida te ha cambiado por eso. Ahora ya sos reconocido por mucha gente en la calle porque, bueno, a través del internet, las entrevistas, los reportajes por la televisión, las entrevistas de radio, yo creo que te has dado a conocer más y pues ahora dándote a conocer dentro del público garífuna que tenemos tan variado. Aquí tenemos garífunas que escuchan desde la isla de San Vicente, las Granadinas, allá más conocido como Yurumen, la tierra, la madre patria del garífuna. Claro. También todo Estados Unidos está lleno de garífunas. Hay garífunas en toda la costa este, Brooklyn, Bronx, Nueva Jersey, está también Florida, Houston, Dallas, Washington, Seattle, Washington, Las Vegas, Nevada, San Diego y aquí en Los Ángeles. Así es de que la audiencia es grande, la audiencia es mucha y felicidades por eso. ¿Cómo le haces para preservarte garífuna cuando no estás rodeado de otra gente con respecto a gastronomía garífuna, la espiritualidad garífuna, música, idioma y el garífuna duo, la forma de ser garífuna? Pues esa es una interesante pregunta. No me la había hecho sino hasta hace unos cuantos años, ¿no? Ajá. Durante mi primera parte fuera de Livingston fue como ir descubriendo las culturas que tenía alrededor, explorándolas, a curiosear a la gente, preguntar a la gente cómo vive, y entonces como que esta parte de mi identidad quedaba relegada por el trabajo mismo, no trabajo, sino por esa misma curiosidad por el otro que tenía, ¿no? Entonces en algún momento comencé a preguntarme, bueno, ¿quién soy? Que es la pregunta que imagino que en algún momento se hace todo el mundo, ¿no? A mí me llegó tarde, de hecho, ¿no? Sí, sí. Entonces tuve que comenzar a leer de nuevo. Y también fue importante reconectarme con mi mamá, porque entre los 20 y algo uno hace un montón de tonterías y es parte de la vida hacer tonterías, muchan, háganlas. Experimente con su vida, con su cuerpo, ser responsables, pero no, yo creo que hay que pasar por los periodos en los que uno está dispuesto a hacer de todo, ¿no? Entonces hubo un momento en el que me separé de mi mamá durante un par de años, dejamos de hablar mucho, y en algún momento cuando me vuelvo a reconectar con ella, que ha de haber sido hace 4 o 5 años, pues aparte que nos hicimos muy buenos amigos, tenemos una muy buena relación hasta el día de hoy, pues también fue como reconectarme otra vez con el idioma garífuna, porque mi madre me habla en garífuna, con la tradición garífuna, con las historias garífunas, y yo creo que en este periodo de las cosas que más he disfrutado son las historias que me cuenta Hattel, ¿no? Que así le llamo yo a mi mamá. Todas esas historias me han permitido reconectarme otra vez con una cultura que siempre me ha sido súper interesante, porque de ahí es de donde vengo, ¿no? Excelente. Y también con el acercamiento con ciertos amigos garífunas aquí mismo en la capital, como Elder, que nos está oyendo, a Lino François, o con intelectuales a los cuales admiro mucho, como Mario Ellington o Salvador Suazo, que por cierto son escritores mucho antes que yo, ¿no? Entonces cuando alguien dice el primer escritor garífuna, pues yo le digo no, hay tradición de escritura entre los garínagus en todos los lugares en donde estén, ¿no? Entonces me reconecté también por medio de la escritura en sí. Wow, excelente. ¿Qué consejo le darías a personas aspirantes a la literatura, Winston? Pues que se lo disfruten, que se lo gocen, ¿no? Sí, yo creo, sí, claro, hermano. No podés dedicarte a la literatura, ni a las artes, ni a nada, si no te gozas eso, ¿no? Hay que dedicarse a otra cosa si no te la estás pasando bien.
y que también es necesario ser curioso. No sé si le puedo dar un consejo a alguien, pero al menos la fuente de lo que intento escribir es la curiosidad, ¿no? A no conformarse con el mundo, preguntar, cuestionarlo todo, que no hayan temas tabús. Y eso especialmente en este momento que está viviendo Livingston, que hay un momento de, creo yo, y lo percibo por internet, hay una especie de de revivamiento del movimiento evangélico. Pues espero que este movimiento cristiano que está surgiendo con mucha fuerza en Livingston permita primero enseñarnos que el mundo es más grande, luego conectarnos con nuestra curiosidad, ¿no? A preguntarse cosas, y que no impida poner temas sobre la mesa, ¿no? Temas sobre el otro. Para mí es muy importante dudar. De hecho, yo creo que estoy al servicio de la duda, ¿no? Y es por eso que casi no creo. Para mí es más importante la duda en sí, porque la duda es el motor de las ideas, ¿no? Y cualquier escritor o escritora que no tenga dudas, que esté seguro de lo que hace, probablemente no sé si está en el oficio adecuado, ¿no? Porque este oficio te pide preguntarte mucho, preguntar al mundo, cuestionarlo, a explorar al detalle las cosas, ¿no? Sí. Y trabajar, por supuesto, leer muchísimo. Yo creo que los grandes recursos que puede tener un escritor los puede aprender de sus lecturas, ¿no? Al igual que los grandes recursos que tiene un músico tienen que ver con su lectura y con lo que escucha y con la música que escucha. Los grandes recursos de un pintor tienen que ver con su lectura y con la pintura y el arte al que se expone, y no descartar tu entorno, a vos. Tu entorno es tu fuente, lo que tenés a la par, lo más inmediato es tu fuente. Lo que vas a encontrar en la literatura mundial, probablemente esos mismos problemas lo vas a encontrar con tu vecino. Entonces estar atentos. Sí. Estar atentos, man. Y eso no solo es para los escritores, es para los músicos, es para la gente que trabaja en casa, para los grafiteros, para los pintores, los que desarrollan programas de internet, los que programan aplicaciones. Pues. Estar atento sirve de mucho. Estar muy, muy, muy atento y no dejar que nadie te diga no pregunté sobre esto. Por ejemplo, no cuestioné si la homosexualidad es un pecado o no, o no cuestioné si los negros son tontos o no, o hay que cuestionarlo todo, ¿viste? No es importante cuestionarlo todo, porque te quita las vendas de las que hablábamos antes, ¿no? Sí, gracias por eso. Winston, te clasificas como escritor del movimiento retaguardista. ¿Nos podrías ampliar un poco sobre este término y su concepto, por favor? Claro, no, mira, el movimiento retaguardista en realidad es un grupo, no es necesariamente una escuela o un movimiento en el sentido de los movimientos históricos de la literatura mundial, ¿no? Ajá. Y de la literatura local, como querrás decirla. La retaguardia es idea en realidad de un escritor de aquí de la capital, al que admiramos mucho, que se llama Eduardo Juárez, que comenzó a hacer presentaciones y lecturas de sus cuentos, unos cuentos muy, muy duros sobre la violencia, sobre el miedo, sobre el horror, que son los temas de él, ¿no? Sus temas tienen que ver con el mal, de hecho, ¿no? Este escritor, Eduardo Juárez, que es un excelente escritor, comenzó a leer sus cuentos en público, acompañado de audiovisuales, de muestras de video y música, y el tipo hace un show, ¿no? Y él dice, nosotros somos la retaguardia porque escribimos desde atrás. En Guatemala solo se puede hacer literatura desde atrás porque todo está
todo ocurre atrás, ¿no? La salud está hasta atrás, la educación está hasta atrás, tenemos un sistema político de retaguardia, tenemos un sistema educativo más o menos de retaguardia, aunque afortunadamente la gente está empezando a trabajar en nuevos sistemas educativos alternativos que nos devuelvan esa esencia del aprender en comunidad, en lugar de sentarte en un aula a escuchar dictado. Entonces, Eduardo Juárez dice que en una ciudad, y ojo, no hablo de un país, hablo de una ciudad, y en una condición específica, que tampoco hablo de toda la ciudad, sino hablo de una parte de la ciudad, que en este caso serían los suburbios. Solo se puede escribir literatura desde la retaguardia, y un día me invita a hacer lecturas audiovisuales con él, ¿no? Y bueno, para mí fue un verdadero honor y un gusto trabajar con Eduardo Juárez. De hecho, tenemos una lectura el 13, ya la vamos a estar anunciando con la retaguardia. Entonces no me defino como un escritor retaguardista, sino como un escritor parte de ese movimiento, ¿no? Iniciado por Eduardo Juárez, como un invitado a la retaguardia, ¿no? Excelente. Gracias por esa explicación. Gracias por tu tiempo, Winston. Ha sido muy entretenida la entrevista. A ustedes. Y quiero... Ojalá. Ajá. Decime. ¿Aló? Ajá, no, decime. Es que no te veía muy bien. Oh, no. Lo que decía es de que quiero que por favor que nos indiques si hay algo más que querrás compartir con nuestra linda audiencia que no hemos tocado durante esa entrevista, porque ya se nos ha llegado la hora, tenemos un par de minutos nada más, si no pues se desconecta ya Radio Centroamérica, pero siempre podemos seguir por lmbroots.com desde Nueva York. Así es de que quiero que nos compartas algo con nuestra audiencia que no hemos tocado en esta entrevista como despedida. Muchas gracias. Ay, pues que muchísimas gracias por su paciencia. De hecho, repito, nunca he sido bueno para dar entrevistas. Creo que esa es una de las razones por las que escribo, ¿no? Por mis problemas con la palabra hablada. Entonces le doy gracias por su paciencia. Gracias a vos por tener este programa que vengo escuchando desde hace un par de semanas. Gracias a Elder por recomendarme contigo. Y nada, que yo siento que Luis Cardosa de Aragón me permite trabajar, ¿no? Me permite seguir trabajando. Espero poder seguir escribiendo. Espero poder publicar esta novela en un par de meses y hacerla llegar de alguna manera. Y eso que audiencia, gracias por estarnos escuchando, por habernos aguantado hasta el final durante estas 2 entretenidas horas que ni las sentí, de hecho. Gracias. Y arriba, y a pensar en la cultura garífuna como una cultura transnacional que a pesar que va desde Honduras, desde Nicaragua misma, incluso antes, desde San Vicente, ¿no? Sí. Desde San Vicente entra por toda la costa centroamericana y llega hasta Nueva York y más allá, pues que en realidad somos los mismos, ¿no? Tengo familia allá y acá, y que han sido también, mi familia también ha sido un gran apoyo desde siempre, ¿no? Mi familia materna, mi familia paterna, mis tíos, mis abuelas. De hecho, yo soy un tipo muy de abuelas, ¿no? Muy de relación con mis abuelas, que han sido un gran apoyo. Y eso, no tengo nada más que decir, hermano. Gracias, Winston, muy amable. Y saludos a todos allá. Ya, Buite Guño y Bandy Cereme. Gracias por todo. Feliz noche, oíste, y bendiciones. Y estaremos en contacto. Gracias por habernos dado 2 horas de mucho conocimiento de algo realmente
especial, algo que nunca se nos había suscitado aquí en este programa de radio, y tener a un talentoso escritor y poeta. Gracias por habernos brindado 2 horas. Así es que feliz noche, hermano. Feliz noche. Y mira, se me había olvidado, ¿no? Hay gente que me pregunta, ¿dónde puedo leer tus poemas? Pues en mi página web. Ahí intenté hacer una especie de clasificación de información. Entonces ahí pueden entrar a leer poemas. También voy a estar escribiendo artículos y textos en el blog. Entonces ahí está. ¿Cuál es tu página? Gracias y feliz noche. ¿Cuál es tu página? WinstonGonzalez.com. WinstonGonzalez.com. Así de que .com. Winston con G y con González con Z. Con Z, ajá. Así de que muchas gracias, Winston. Buenos nomada. Ayo. Ok, ladies and gentlemen, audiencia linda, gracias. Este fue su show por hoy, día miércoles 29 de julio. Garífuna Music and Talk. Tuvimos al tremendo escritor y poeta garífuna, el señor Winston González, directamente desde la ciudad capital de Guatemala con nosotros. Así es de que felicidades, buenas noches y nos vemos el próximo miércoles. ¡Qué motea! Racismo, marginación, discriminación. Negrito, bolumbumba, bolumbumba, bolumbumbe. Negrito come pan, negrito come pescado. Ay, negro rabioso, oye, es maravilloso. Negrito, bolumbumba, bolumbumba, bolumbumba. Ay, mamá, tane carabina, mira, carabina. Mamá, tane que la mito, mira, mamá, tane carabina, mira, carabina. Mamá, la ni mi sigulira, gallo, carabina. La ni que sama chila, dinero, carabina. Mamá, tane carabina, mira, carabina. Ay, mamá, tane que la mita, mira, carabina. Mamá, la ni ma chila, dinero, carabina. Mamá, la ni mi sigulira, gallo, carabina. Carabina, mira, carabina. La ignorancia creó guerra, racismo, marginación, discriminación. La ignorancia creó guerra, racismo, marginación, discriminación. Punta.
Gafu presentó Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. Es un programa semanal de 7 de la noche a 9 de la noche todos los miércoles a través de www.radiocentroamerica.com en Los Ángeles y www.lmbroots.com radio en Nueva York. Tune in next Wednesday again for Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. We're live and direct through www.radiocentroamerica.com and lmbroots.com radio in New York. Wednesdays from 7 to 9 p.m.